Empezamos. ¿Están viendo ya la presentación? No, profe. No, profe. Ya, profe. Ya, profe. ahora sí. Bueno, entonces la idea del curso y el componente de estrategia y prospectiva, digamos, esa articulación entre los dos elementos, es potenciar y visibilizar un poco más allá de lo que normalmente conocemos. ¿Por qué? Evidentemente hay una coyuntura, pero antes de que esto ocurriera, ya la prospectiva ha venido trabajando desde los años 50, incluso antes, porque digamos que los orígenes de la estrategia son de tipo militar y en el ámbito militar el plantear escenarios, digamos que ha sido una práctica común. Ya cuando mezclamos estrategia, prospectiva y planeación estratégica, pues se da un mix que es a lo que deben responder las organizaciones actuales y las organizaciones que van a venir o que vienen a reconfigurar el mundo de los negocios. Digamos que hay una nueva perspectiva. Aquí yo rescato una frase de Morín. Les voy a pedir importante su atención porque les puedo preguntar sobre los planteamientos que se generan en esta sesión de clase. Entonces, Morín nos dice que no vivo en la angustia permanente, pero espero a que aparezcan eventos más o menos catastróficos. No puedo decir que haya previsto la pandemia, pero con la degradación de la biosfera es necesario prepararse a ciertas catástrofes. Es parte de mi filosofía, esperar lo inesperado. Recordemos que Morín planteó las ideas de la teoría de la complejidad, que por ahí la vimos en escuelas del pensamiento administrativo. Fue uno de los contribuyentes, de hecho el principal a esa perspectiva es un francés que le ha aportado, pues, digamos, un elemento importante a la administración. Esta frase viene en consonancia con una preocupación que se ha originado desde hace varios años, ya varias décadas, en torno al cambio climático. Hay elementos preponderantes que vienen a constituir o a incidir notablemente en el mundo, en los sistemas políticos, y las organizaciones como parte de esos sistemas políticos tienen que articularse. Deberíamos hacerlo como seres humanos, incluso desde nuestro propio hogar, trabajar en elementos que contribuyan a la conservación ambiental. Pero ¿por qué pensar en eventos de tipo catastrófico? ¿Por qué llevar eso o esa perspectiva, ese imaginario desde ese punto de vista? Entonces, él les lanzó allí la pregunta, a ver si alguno quiere contarnos su perspectiva, o le pregunto en concreto a alguien, a ver quién se ofrece. Si no, yo hago la selección. ¿Por qué pensar en eventos de tipo catastrófico desde la organización? Profe, Jessie. profe, una pregunta. La pregunta va de acuerdo a lo que él está diciendo, ¿cierto? ¿Me puede volver a poner la imagen? Sí, claro. Ya les vuelvo a colocar. ¿La alcanzan? Ya se los volví a compartir. ¿Alcanzan a ver allí? O se las Ajá. pongo más amplia. Bueno, o sea, yo relaciono eso de acuerdo a las organizaciones, en que hagamos de cuenta lo que él dice es verdad, o sea, él todo el tiempo está esperando, pues él dice que espera lo inesperado, ¿no? Entonces, es como lo que está pasando en la situación actual con lo del COVID, o sea, nadie se lo esperaba, pero pasó. Entonces, lo relaciono con lo de las organizaciones, que así mismo puede pasar, hagamos de cuenta en una empresa. Eh, Creo que los empresarios no se van a esperar nunca una caída, pues, de la economía, y pasa. Entonces, Ocurriendo. creo lo baso como relacionando en eso, o en muchas cosas más. Profe,
factores de la empresa. Muy bien, Jessica. ¿Por allí alguien más estaba pidiendo la palabra? Yo, profe. Profe, Dana, bueno, entonces piden la palabra aquí por el chat para que no nos vayamos a enredar. Entonces, Dana, y luego está por allí alguien más. Lina. Entonces, Dana y Lina. Sí, profe, yo también comparto pues la idea del señor Morin, porque yo creo que uno debe estar preparado, sea por motivo de empresa, o sea por cualquier motivo, uno debe estar preparado para esperar algo inesperado, porque no somos ajenos a que ocurran hechos negativos en cuanto a todo lo relacionado, en cuanto a empresas, en cuanto, sí, a todo, digamos, a todas las cosas que nos ocurren como personas y como seres que estamos habitando el mundo. Entonces yo creo que en este caso de organizaciones, uno debe estar preparado tanto para los eventos positivos como para los eventos negativos, para saber cómo afrontarlos y así mismo actuar. Pienso de esa manera. Vale, Dana, muchas gracias. Bien. Lina, ahora. Profe, pues yo pues ya opino que es lo mismo que dijo Jessica y Dana, ¿no? Pero pues, o sea, uno siempre debe estar preparado para lo que va a pasar, sea negativo o positivo. Pero hay que rescatar que el ser humano siempre se ha caracterizado por ser adaptable a las distintas situaciones, ¿no? Y por lo menos ahorita lo que nos toca, por lo menos muchos yo creo que no estaban preparados para el teletrabajo ni para la educación virtual, pero se adaptaron y pues lo están haciendo bien. Entonces, pues yo rescato eso, o sea que el ser humano es un ser adaptable. Vale, muy bien. Como ustedes lo han manifestado, evidentemente los seres humanos somos adaptables. Dependiendo de las circunstancias vamos respondiendo, pero también es claro que algunas personas y organizaciones están o estaban mejor preparados que otras. Y eso permite o evidencia la forma en que finalmente se están desarrollando frente a la coyuntura. No es lo mismo una institución que no tenga una plataforma, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, que no tuviera o que no tiene, porque puede ocurrir aún en ese momento, una plataforma virtual, que no tenga... ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Dime. Sí, señora. Estás hablando, mira que, por ejemplo, decir, yo tengo un amigo que él está en la libre, ¿no? Entonces, él está estudiando Derecho y hagamos de cuenta cuando ocurrió pues este hecho de lo del COVID, ellos allá pues las carreras son por anuales, ¿no? Entonces, ellos les dan un mes de vacaciones solamente en el año. Entonces, como no estaban preparados con plataformas, pues mira, mi amigo me contó que ellos no utilizan así plataformas donde, así como nosotros que subimos trabajos, así no. Entonces ellos no estaban preparados, entonces la estrategia que esa universidad tomó fue darles un mes de vacaciones, o sea, el mes que normalmente les dan, adelantarles las vacaciones, ¿no? Entonces ellos, o sea, yo digo a lo que, pues, estoy contando esto a lo que tú estabas hablando, o sea, unas organizaciones van a estar preparadas más que otras. Entonces es como una comparación, por ejemplo, decirla, pues, la cooperativa ya estaba preparada porque pues igual tenía en su plataforma Bongo, es como se llama. Bueno, y Bongo y Teams, digamos como con Microsoft, digamos ya se cuenta estaba con todas esas herramientas. ya estaba como preparado, mientras esa universidad no. Imagínate, o sea, tomaron como la opción de adelantar las vacaciones y ya. Al ver que esta situación siguió, ya fueron, ya ahí sí ya tuvieron tomaron la opción de plantear las, las clases virtuales, pero cuando pasó esto no lo tenían. Entonces sí es cierto que unas organizaciones no están más preparadas que otras. Muy cierto, chicos. Y eso pues incide también en la imagen de la organización, incide en los ingresos que puedan obtener. Seguramente pues algunos estudiantes han debido estar molestos con la universidad por esa situación.
y además el proceso de formación de los profesores también debe tener algunos determinantes allí en ese sentido. No es lo mismo pues nosotros que ya veníamos en un trabajo que todavía tiene elementos, oportunidades de mejora, es cierto, pero ya había un avance sustancial. De hecho, para quienes no saben, la universidad es una de las líderes en el plan Padrino y orienta a otras instituciones de educación superior en toda la implementación de lo que es la educación remota y educación virtual. ¿Sí? Vean que la universidad pues va tomando relevancia frente a esta coyuntura y seguramente va a ser representativa como modelo en la forma que se ha venido ejecutando el proceso. Retomando otra vez la frase, también es importante hablar un poco de los aspectos de tipo ambiental. Es claro, porque lo hemos evidenciado, que digamos, las personas no somos muy conscientes o no hemos sido muy conscientes de lo importante que son los recursos naturales, de lo importante que son los animales, y en ese sentido debemos trabajar de manera muy fuerte y consistente. Ya ahora sí o sí, ¿no? Antes era si queríamos, tenemos tiempo, poco a poco. Realmente la situación nos va a llevar, nos va a presionar a cambios en ese sentido, donde la tecnología toma relevancia también. ¿Por qué? Porque al generar eficiencias, al, digamos, disminuir, por ejemplo, tiempos de transporte, ya ahora los profes no nos estamos movilizando todo el tiempo en carro, los mismos estudiantes en moto. Entonces, eso contribuye a disminuir la contaminación. Allí vemos elementos de ese tipo y prácticas adicionales a conservar un poco más o reducir el consumo de agua, valorar también otro elemento desde el punto de vista ambiental, los animales, que son fundamentales porque interaccionan con los seres humanos y los demás recursos naturales que son fundamentales para nuestra vida. Entonces, esa es la perspectiva, no por caer en la preocupación, en una actitud negativa, sino que es bueno o es recomendable pensar en lo peor que nos podría ocurrir para que desde nuestra organización y desde la vida personal incluso podamos tomar de manera anticipada algunas decisiones e ir construyendo ese futuro que se presente bajo mejores condiciones, de tal forma que cualquier hecho de ruptura, situaciones imprevistas que no nos habíamos imaginado de ninguna forma, las vamos a poder afrontar, solucionar. Les doy otro ejemplo. Yo trabajé varios años en Manizales en una empresa del área pues de todo lo que son restaurantes. Esa empresa, con 3 locales en la ciudad, ante la coyuntura que han tenido que hacer, uno de los locales definitivamente ya lo tienen que cerrar. En los otros dos, pues han podido defender con domicilios, pero no es el mismo nivel de ingresos y finalmente de rentabilidad, y sobre todo porque tenían una estructura amplia desde lo administrativo y operativo, y todos esos recursos que devengan ese personal, pues no se están obteniendo. Les ha tocado enviar a vacaciones a algunas personas, definitivamente despedir a otras. Vemos todo este contexto que nos obliga a tomar decisiones que a veces no queremos, pero ¿qué pasó allí? Previsión. Faltó anticiparse, aplicar herramientas desde la estrategia, desde la prospectiva, para poder identificar esos cambios y esas disrupciones que se podrían generar y estar un poco más preparados. Bueno. Profe, Dime. en cuanto, bueno, en cuanto a lo que dice Morin, pues yo sigo de acuerdo también. O sea, yo digo que ese tema de los virus no es algo que Ahora. de ahora, los virus letales siempre han existido. El ébola, gripe aviar, eso ha matado a un resto de gente. Aún así, ninguno de los países ha tomado medidas en el caso de que esos virus se salgan de proporción, como en este caso,
aun cuando ya los virus han existido. Lo mismo las universidades. Si bien es cierto que la cooperativa, digamos que logró mitigar mucho el impacto de todo ese tema con las clases virtuales y lo que dice la compañera de la Universidad Libre, bueno, no juzgo tanto a la universidad porque yo desconozco cuál fue la estrategia. Porque si yo digo, bueno, yo tengo un mes que les voy a dar libres y, y también hay cuarentena, pues sumo los dos y yo utilizo ese mes para ver qué voy a hacer cuando ellos regresen. Puede ser una estrategia. Pero entonces, digamos que nadie estuvo preparado, ni siquiera el gobierno, ante una situación de estas y están probando en el día a día nuevas cosas porque están inexpertos, todos estamos inexpertos en el tema, igual que el nivel de las universidades. Hay profesores aún en esta universidad que están muy lejos de conocer bien la tecnología y a estas alturas, independientemente de la edad que tengan, yo creería que también tendría que haberse un poquito actualizado un poquito con el tema, ¿no? No, diga, como una oportunidad, porque pues Claro. como profesores y como administradores tenemos que ser actualizados con las tecnologías, porque ese es el futuro y si no la sabemos manejar, pues nos quedamos poco competitivos. Es cierto, no nos podemos quedar rezagados, muchachos. Yo soy un poquito insistente en el tema tecnológico y ahora vamos a ver que esa es una de las aristas y el fortalecer y potenciar esas habilidades pues toma un tiempo. Mientras eres de pronto de su generación, que ustedes son tan jóvenes, pues la mía yo ahí más o menos, no estoy tan viejita. Es más fácil el proceso de adaptación, pero no siempre para las personas que tienen más de cierta edad resulta fácil. Todos podemos aprender y yo digo que la línea que he trabajado me ha llevado a entender que en cualquier momento me tocaría volver a empezar de manera literal, así como está la gente que yo conozco que prácticamente como los veo les va a tocar volver a empezar. Que está en una situación crítica y repensar una solución en 2 semanas, algunos lograron en menos tiempo para poder reaccionar y sacar adelante una parte de su negocio. En el mundo de los negocios, digamos, es así, es importante poder tener la información y la capacidad de anticiparse, de responder oportunamente. En algunos momentos podremos hacer un proceso investigativo muy riguroso como lo hemos venido desarrollando, pero otras veces no, porque los empresarios son, digamos, de un punto de vista ágil. ¿Qué nos ayuda a nosotros? Llegará un momento, chicos, en que ustedes no tienen que investigar tanto. El hecho de estar inmersos en el negocio y el contactarse con investigadores, con centros de investigación, con consultores, estar en contacto con otros empresarios, moverse en el sector, les va a brindar esa información que en principio nosotros la hicimos a partir de revisión de literatura. Algunos tienen más contacto con la empresa y eso les genera una apropiación que es importante, pero otros, aunque estén en una empresa, están trabajando hacia un negocio que por el momento se está explorando. Entonces, es una combinación. La administración, por eso hablábamos de que tiene algo de ciencia y algo de arte. Y necesitamos combinar las dos cosas. Cada vez más de ciencia, ¿desde qué punto de vista? Porque es importante poder contar con información cercana. No es lo mismo si tienes el capital para montar un negocio que si literalmente tienes que empezar de cero, sin un peso en el bolsillo. No es lo mismo montar un negocio. Tengo unas chicas que quieren montar un negocio de comida de mar en la ciudad de Cali a Rosso y depende del sector, depende de las variables o de la situación desde lo micro y macroeconómico. Bueno, hay otros elementos, el área donde se esté desarrollando, se piensa ubicar, digamos, el lugar o el restaurante, la coyuntura actual que también obliga a que ese tipo de negocios, los bares, eso, miren otras perspectivas, otras formas de desarrollar su actividad migrando a lo digital o simplemente reconvirtiéndose, transformándose totalmente. Entonces, muy bien, chicos, por sus intervenciones y vamos aquí a continuar.
Volví a la presentación, ¿ya la están viendo? ¿Ya ahí Sí, cargó? sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas, sobre todo macro tendencias que se plantean y a las cuales deben responder las organizaciones? Definitivamente, pues nos hemos dado cuenta que hay que trabajar en la perspectiva de la innovación colaborativa. Muchas organizaciones, y esto lo vinculo con la innovación inclusiva, porque muchas organizaciones se van a tener que acomodar a ofrecer productos de menor precio. Ya aquellos bienes suntuosos probablemente no van a ser tan requeridos y lo hemos evidenciado en este momento. ¿Qué requerimos para poder sobrevivir? Alimentación, tener, digamos, unos ingresos para abastecer, digamos, los bienes básicos y una orientación a la que se le visualiza a futuro es la línea del entretenimiento, porque las personas están en la casa, pero no todo es trabajo y no todo es tecnología. Entonces, miremos a ver qué formas se pueden generar de entretenimiento. Entonces vemos en Instagram que ya el gimnasio pues te dan las sesiones de clase a través de las plataformas de Instagram, de Facebook. Bueno, las empresas de telecomunicaciones tienen que seguramente diversificar su oferta, promover servicios de no tan alto costo que respondan a los intereses de la población y a las que pueda acceder diferentes personas, y no solamente enfocarse en las clases altas. Nuevas formas de transporte. Sí va a quedar un sesgo allí, al menos por un tiempo, y sobre todo porque no estuvimos de la manera suficientemente preparados, que van a obligar a nuevas formas de transporte. También marcado esto por qué elemento puede ocurrir, digamos que algunos plantean que van a pasar 3, 4 meses y se nos va a olvidar por completo la pandemia. Otros son un poco más optimistas, y digo optimistas es que sí vamos a aprender del fenómeno, porque es que si no aprendemos, muchachos, en 4 años se nos presenta una situación de esta índole y ahí sí nos llevó el que nos trajo. Allí habría un riesgo muy alto para o que generaría la desaparición de la especie humana si no trabajamos en inversión, en ciencia, en educación, en propender por preservar los recursos naturales, y a las organizaciones se tienen que alinear totalmente, sea por interés o por filantropía real o por, digamos, esa idea de verdadera colaboración o de amor a la naturaleza, al medio ambiente, porque definitivamente es clave. ¿Qué otro elemento? Pues el respeto al medio ambiente. Incluso hablamos de Banco de los Pobres. Yo estuve hablando con algunos compañeros que manejan este tema de la prospectiva, y en Francia lo que se habla es darle oportunidad a las clases bajas, aquella población más pobre, de acceder a recursos, de obtener cierto bienestar y disminuir la brecha, la desigualdad social y económica que, digamos, es tan latente y tan fuerte en nuestros países. Las brechas en Colombia, en Latinoamérica en general, son muy grandes entre ricos y pobres. ¿Qué les parece este tema de las macrotendencias y la perspectiva a la cual se deben alinear las organizaciones? A ver, Marcela, Profe, cuéntame, ¿qué te parece, digamos, esta perspectiva del trabajo bajo innovación colaborativa también? ¿Qué es importante allí? Propuestas como el comercio justo, que están haciendo en algunos barrios, sobre todo en las zonas más pobres. Quien tiene azúcar le comparte su azúcar al que tiene arroz. Digamos que se hace una cadena para garantizar que todos se puedan alimentar. Y esa sería la lógica en la que se deben alinear las empresas y las organizaciones en general, sea privada o pública. Entonces, ¿qué te parece, digamos, esta perspectiva a ti como administradora? Porque yo a ustedes ya los considero administradores, muchachos.
Ok, no, profe, o sea, me parece que funciona, ¿sí? Em, de hecho, también como organización funciona. ¿A qué me refiero? O sea, como personas lo podemos hacer, digamos que no es tan fácil, pero lo podemos extender, ¿sí? Se puede hacer un programa nosotros mismos desde las casas, o sea, lo podemos hacer y muchas personas de pronto han creado grupos de apoyo para las personas más vulnerables, los hogares, para recolectar, que mercados, sí, digamos que la parte alimentaria pues que es lo más importante en el momento. Y me refiero a las organizaciones, ¿por qué? Porque un ejemplo, muchas organizaciones, pues digamos que las macro, ¿sí? eh, Tienen una cartera, o sea, ellos ya, digamos que tienen una solvencia, por así decirlo, tienen más flujo de caja, se podría decir eso a una más pequeña, a una micro, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando el error de las empresas en Colombia, que no pasa, por ejemplo, en China, dando un ejemplo así, pues ahorita que está con todo este tema de lo del COVID y que muchas empresas se han reinventado en China y que resurgen, ¿por qué resurgen tanto allá? O sea, porque todo lo venden, nosotros hicimos un contacto y, o sea, ahí nos dimos cuenta, o sea, la gente allá todo es de contado y cuando tú me pagues te entrego y cuando me pagues te hago el servicio, todo. Ujú. Nosotros acá en las empresas todo es a crédito, a 30, 60, 90 idas y las empresas más grandes son las que más se demoran en pagar. Entonces, con que hoy pues a la cadena, pues como esa cadena sí, de colaborativa, es porque muchas microempresas en ese momento están pasando por situación súper, digamos, sí, catastrófica porque no tienen cómo sustentar a los colaboradores, así sean pocos que tienen, porque las empresas grandes pagan, digamos que muy tarde, ¿ya? O sea, se acostumbró a eso, entonces, si por ejemplo esa empresa no paga a tal proveedor, ese proveedor no paga a tal empresa, esa empresa no paga o sea, el cliente no paga, se vuelve una cadena total, pues, y eso termina afectando a muchas microempresas. Hago el ejemplo de la empresa, o sea, es una empresa pequeña, entonces, si un cliente no te paga, o sea, si tienes 20 clientes y de los 20 15 decidieron no pagar porque para ellos digamos que por la situación han parado, digamos, como procesos, ¿sí? Se entiende que han parado procesos, pero tienen ahí muchos ni siquiera lo hacen porque no tengan, sino que tienen retenido el dinero porque sí. ¿Sí me hago entender? Ujú, sí, sí, son Entonces, prácticas complejas. que porque no es una obligación, o por ejemplo el arrendatario que, por ejemplo, mi vecina, ella pues se alimenta de lo que tiene un apartamento y el apartamento lo arrienda, eso también es una cadena, yo creo que colaborativa, porque por ejemplo, si el arrendatario no le paga, entonces ella no come, pero como ahorita salió la ley que no podían desalojarlos y así muchos arrendatarios tengan el dinero, pues entonces no lo hacen porque salió la ley, pero no tienen como la fuerza de voluntad tampoco de hacerlo, o sea, prefieren no pagar así tengan el dinero. Eso está marcado por nuestra cultura, muchachos. Y digamos que hay que reconocerlo. La gente está aprovechando y amparándose en esta Sí, ley para, como tú lo dices, Marcela, así tengan el dinero, no cumplir porque tenemos un problema de ética, de sí, cultura cultura, nos horrible. falta disciplina, nos falta mucha disciplina y digamos, en ese sentido, las personas que practican deporte, o que al menos hacen ejercicio, eso les sirve mucho. La investigación no es por nada, pero genera una estructura Ujú. que conlleva a ser más disciplinado. Yo soy colombiana como Pero, ustedes, dime, ¿me escuchan? Sí. sí, sí. Pero yo, o sea, respecto a los arrendos que dicen que no se pueden pagar, pues, o sea, no es mi caso, yo verdaderamente, pues yo, Se te está, pues, se te está se podía cortando, pasar, ¿no? se te está cortando. Se escucha entrecortada, Natalie. Sí, No, sí, no sé. ah, bueno.
No voy a hablar Ah, entonces. qué falla, pero bueno, allí lo tenemos presente, digamos, la idea. Ahorita miramos a ver si se Bueno, arregla profe, un ¿puedo poquito decir la otra cosa? comunicación. Sí, sí, continúa, Marcela. Bueno, quería hablar sobre esa perspectiva que usted está hablando y sobre esas como, sí, como esas acciones que debemos hacer a partir de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo que también escuché la palabra ahorita que dijo Andrés, la oportunidad, o sea, para muchas empresas ha sido muy duro lo que tú hablabas, profe, de los restaurantes, ¿sí? Muchos se van a venir abajo si no se reinventan con la tecnología. Y en estos días, o sea, yo le decía a mi hermana, o sea, eso que historia de amor, Cantina La 15, pues todos los restaurantes donde se frecuentaba, pues, digamos que era más la asistencia, ¿sí? Sí, Personal física. y Ah, sí, física. perdón. eh, y, o sea, esa es mira la oportunidad, por ejemplo, ahora para todas las microempresas que son restaurantes pequeños, de barrio, que son los que ahorita están haciendo domicilios, están pero súper, sí, pegados, uno llama ya a un domicilio y eso no se demora tanto porque tenemos mucho, o sea, tal vez Ujú. para esos más pequeños ha sido una oportunidad, ¿ya? Y para los restaurantes, pues, súper guau, grandes, muchos se van a ver afectados. Sí, nosotros, Eh, sí, continúa, sí, no, continúa. bueno, nosotros en la empresa, es una empresa, bueno, de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vimos afectados? Pues obviamente porque no pueden, las empresas las cerraron, entonces no hay cómo hacer consultoría, si era, digamos, la mayoría de clientes es con consultoría, pero por ejemplo, ahorita pues nos tocó reinventarnos y como tenemos dentro de la actividad económica los elementos de protección personal, entonces nos tocó empezar a importar tapabocas, ¿sí? Mm, Entonces, hacer la venta de los tapabocas, ahora se creó, pues, creamos unas, bueno, creamos, no, yo no, pero se crearon unas cabinas, ¿sí? Y se han estado trabajando súper duro con esas cabinas y pues digamos que en este momento esa oportunidad para nosotros es una oportunidad para nosotros, ¿ya? Las cabinas de desinfección. Entonces se han estado, pues digamos que vendiendo bien, se han adaptado a los supermercados, las personas que tienen, que de pronto las empresas de alimentos que todavía aún están trabajando, entonces se han adaptado, por ejemplo, a esta nueva, no sé, para mí es una nueva tecnología porque digamos que em, puede, puede minimizar el riesgo, ¿sí? No es algo pues que digan que es que con esa cabina el que pase por ahí pues obviamente no se va a infectar, no, pero es minimizar el riesgo, digamos, de las personas, del personal pues que ingrese a la empresa y sí, o sea, por ejemplo, para eso se tuvo que hacer una investigación y tuvimos que contactar e investigar qué funciona, qué no funciona, qué es bueno porque funciona con químicos, qué es bueno para la gente, qué no es bueno, qué mancha la ropa, qué no. O sea, y esto se convierte también como en eso, o sea, investigar, llamar a un contacto, tener, digamos, esa relación pues con, sí, la relación pues interpersonal. Y de ahí es donde hay que, como, si esto es una oportunidad, como él dice el dicho, o sea, muchos, está la situación, muchos están llorando y otros venden pañuelos. O sea, nosotros tenemos que ser como administradores, esos que venden pañuelos, o sea, mm. reinventarnos en todo momento. Poder responder, en algunos casos tendremos tiempo, en otros no. Pero tenemos que darle solución y ahora Profe, con... Sí, sí. que porfa veas el chat. Ah, ok. Ya mire el chat. Ah, está diciendo Nata que listo. Con las empresas pequeñas, con los restaurantes, podrían pedir menos por lo que hay menos higiene. Digamos que hay un tema por la seguridad eh, y la protección de los alimentos. De pronto no garantizan como toda esa condición que se está pidiendo para que no haya alguna contaminación que genere el contagio del virus a las personas. ¿Eso es lo que quieres manifestar, Nata? ¿Sería como esa la idea? Eh, Pero
no necesariamente el tamaño de la empresa garantiza que se cumplan o no las medidas, ¿no? Eso tiene mucho de la gerencia, o sea, si has implementado, tienes eso claro, que debes cumplir las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene para los procesos, no tienes, digamos, o no tendrías inconveniente. ¿Qué ha ocurrido? Y pienso yo con las empresas pequeñas, que no todas están vendiendo, o los restaurantes muy pequeños, porque uno puede tener duda respecto a esa situación, a si están garantizando el aseo, la correcta higiene y todos los elementos de protección ya para la entrega del domicilio. Que es importante también allí señalar, y esos restaurantes que son generalmente costosos pueden tener también la crisis relacionada con el hecho de que ya las personas empiezan a darse cuenta que no necesariamente tienes que pagar por lo más caro. Por ejemplo, yo tengo un carro sencillo, pero hay gente que tiene su camioneta de 180 millones de pesos. ¿Cómo está la camioneta en este momento? Guardada en el parqueadero. Muchos no han podido salir sino físicamente una vez a la semana, máximo 2 veces a la semana. Entonces, esos bienes de lujo tan suntuosos empiezan en cierta forma a depreciarse. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Están las dos opciones. Podría ocurrir que igual como seres humanos necesitamos divertirnos y ya en 3 meses se nos pasa, después de que se consiga pues la vacuna, la cura, todo se soluciona y en 3 meses se nos olvida lo que ocurrió y seguimos bajo las mismas prácticas. Yo espero que no sea así, porque si continuamos como veníamos, puede haber una crisis incluso en muy corto tiempo, en 2, 3, 4 años, y esa crisis pues, nos va a llevar a una desaparición casi que total, sobre todo para los países como los nuestros, que somos en vía de desarrollo, que no tenemos los recursos y las desigualdades y brechas son muy grandes. Entonces, ¿cuál va a ser la población más afectada? Quienes son más humildes, los más pobres. Dice por allí Julián, con Renault, bueno. Ahí yo le veo una oportunidad, pues voy a continuar con la presentación para que lo veamos, pero al negocio que propone Julián y David, allí pueden tener una oportunidad porque las personas pueden optar más por la motocicleta o bicicleta, medios de transporte un poco más De acordes hecho, con el medio profesora, ambiente y que no sean tan costosos. Dime. de hecho, sobre ese tema, leí en internet una revista especializada en vehículos eléctricos que la venta de estos vehículos se disparó durante este proceso de la cuarentena y de las epidemias para evitar precisamente el pico y placa tan repetitivo. Entonces eso ¿Sí ves? favoreció el mercado de estos vehículos. Sí, un elemento del pico y placa, pero ya en el mediano y largo plazo es el hecho de que las personas van a reconocer que no es necesario gastar tanto dinero en un vehículo, pues esto a los hombres de pronto no les suene mucho, porque yo sé que en general, y a algunas mujeres les gustan vehículos pues muy costosos y como con todos los juguetes y diversión incluso, pero bueno, esa es una perspectiva que tiene. ¿Qué otro elemento? eh, bueno, otro elemento que nos ha llevado a reconocer hoy en día es que definitivamente había mucha inequidad. Vemos cómo un futbolista se gana, ustedes los hombres que son los que manejan las cifras, 10 millones de dólares o más, 20 millones de dólares, 140, en fin. Y un No, por médico, ahí entre 35 y 40 millones ah, bueno, de euros. bueno, entonces, esas cifras y un médico general, digamos, raso en Colombia, ¿cuánto se está ganando? Se puede ganar 2 millones de pesos, 1,5 millones, digamos, son diferencias bastante grandes.
las personas de la farándula, todo, digamos, es necesario porque la diversión, el arte, la cultura, nadie está, digamos, demeritando lo que estas personas ofrecen, pero también las personas del sector de la salud, los científicos, investigadores, son en quienes tenemos toda la confianza y esperamos que nos dé solución, que nos den solución a esta pandemia, y si con ellos no lo encontramos, pues sí nos daremos cuenta que, si no los tuviéramos más bien, pues estaríamos en una situación muy crítica. Hay que agradecer que en ese sentido pues se viene trabajando fuerte y esperamos que no muy largo pues, logre encontrar la cura. Vuelva la idea de la cooperación, propender por esos lazos solidarios y reconocer también que la parte social es muy importante para la sostenibilidad y continuidad de la humanidad. El entretenimiento va a tener una connotación importante. Si la gente está más en la casa, pues todo el tiempo no vas a querer solamente estar trabajando y estudiando también. Es importante tener otras formas de esparcimiento. A algunos les gustan los videojuegos, otros quieren meditar, otros querrán pues televisión que genere mucha diversión, diferentes opciones. La alimentación pues se ve notablemente afectada, los restaurantes definitivamente tienen que reconfigurarse y encontrar la manera de prestar su servicio. ¿Qué deben hacer definitivamente las organizaciones a futuro? Generar valor para todos, trabajar por el bien común, comunismo de lujo, es decir, mayor igualdad, no digamos tanto desde la idea tradicional del comunismo, pero sí relacionado con ese tema de propender un poco más hacia lo colectivo, hacia la solidaridad, hacia el interesarse por el otro, y que las organizaciones se desarrollen bajo ese contexto. Se cree no solo por generar valor de tipo económico, sino valor de tipo social y ambiental. Esa va a ser una lógica muy importante y allí juega un papel clave la educación. Nosotros desde las universidades, de las instituciones de educación superior, toda la posibilidad que se ofrece también a través de, pues, de los medios digitales, del internet, de generar formación y educación para las generaciones actuales y las venideras. Aquí ya comenzamos un poco con la parte conceptual y les quería explicar el planteamiento de los escenarios, pero reconozco, me comentaron que algunos tienen inquietudes, entonces quiero conocer las inquietudes respecto a las variables que se han determinado como estratégicas y esa relación o interrelación entre las mismas. ¿Quién pide la palabra? Profe, No, dime. ¿Sí? ¿Kelly? ¿Quién estaba allí sí, hablando? Dime, Kelly. profe, referente a las variables, que fue lo que yo te pregunté que tenía duda. Sí, sí. ¿Es necesario que los resultados den igual o pueden dar diferentes? Pueden dar diferente, pero no muy, no muy diferente. ¿Por qué? Porque se supondría que debemos tener claro que, digamos, la tecnología es un elemento allí clave para quienes están trabajando sector agrícola o agroindustrial, también lo social. Lo vemos con las prácticas de innovación social, con la inclusión colaborativa, y allí va tomando preponderancia. Eh, Cuando mañana empecemos, porque les voy a pedir en el ejercicio de mañana a 2 o 3 grupos que nos presenten ese ejercicio, podemos validar y retroalimentar, no solo por parte mía, sino con sus compañeros, como la opinión que puedan tener respecto a esas variables que les salieron como preponderantes o más estratégicas y que van a incidir en los escenarios. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿No? Yo creo que un ejercicio que les voy a compartir en este momento
les va a dar muchas luces de lo que espero para el planteamiento de los escenarios. Entonces vamos pensando un poquito de manera anticipada. Yo me volví así, yo voy pensando de manera anticipada. Un elemento que me sirve mucho es que soy mujer, pero también la perspectiva. Entonces ya les Profe, tengo una duda. ¿Por qué lo de mujer, profe? No entendí. Sí, no sé, uno piensa de Ay, manera Santiago, por favor. anticipada. Mujeres al poder. Profe, una Claro, pregunta. las mujeres Pues tengo siempre una estamos duda, pero no tiene anticipando. nada que ver con la clase. Pero depende de qué tipo es, porque hay cosas que de pronto es mejor manejarlas por fuera de esta sesión. Ah, ok. No, pues Entonces, quería preguntar, profe, si la universidad va a tomar alguna medida por el próximo semestre que viene y que pues sabemos que ya en Estico toca pagar la matrícula del próximo semestre. O sea, y no sabemos cómo va a seguir eso. claro, digamos que la universidad está trabajando en estrategias de tipo financiero para garantizar la continuidad de los estudiantes, entendiendo pues la situación de tipo económica, sobre todo es lo que más está incidiendo. Y allí en ese sentido, pues esperamos que haya rápidamente alguna oferta. Lo último que nos informaron la semana pasada es que pues, el semestre va hasta junio. Algunos solamente tienen que reponer 1 o 2 semanas, otros se les va todo junio porque pues tuvieron mayor retraso, porque su curso requiere trabajo de campo. En el caso nuestro, pues no hay afectación en ese sentido porque lo hemos podido resolver. Pero en ese es importante pues comentarles que la universidad sí está trabajando para reconocer como todo ese elemento y generar estrategias que permitan garantizar como la continuidad de los estudiantes y que no interrumpan su proceso académico, ¿vale? Entonces yo le comento a la decanatura, a ver si tienen, digamos, como una comunicación oficial para toda la facultad. Seguramente no, porque la universidad tiene que evaluar diferentes escenarios. Hay casos muy críticos y otros como más manejables. No me atrevo yo en ese momento a Profe, anticiparme. Sí, dime. pero sí llegó un comunicado oficial, pues no sé realmente si la consulta es cuál sea, porque si hay un comunicado oficial de la universidad, me llegó el correo donde informan, pues, digamos que la continuidad y mencionan lo que usted dice, que pues hay carreras que requieren un trabajo de campo o ir a un laboratorio y pues eso no se ha podido hacer y por lo tanto tienen que reponer el tiempo. Y mostraban todos los escenarios, pero ya hay respuesta y creo que hablaron unas personas también ahí como en un video sobre todo la estrategia que tienen montada para asumir esto, pero eso ya lo enviaron a la universidad. Ok. Y fue por correo electrónico, entonces yo me estoy documentando un poquito más al respecto y mañana les resuelvo más concreto la inquietud, porque yo la semana pasada que estuve como revisando y averiguando en las redes sociales, en Instagram, no encontré de manera concreta. Lo que decían era que estaban haciendo análisis para plantear diferentes escenarios. Chicos, pero digamos que Profe, tengan paciencia y en caso de que haya una situación muy grave, la universidad pues los va a tener en cuenta. Lo importante es que sí hablen, o sea, si se ven como en un proceso muy complicado, nosotros les ayudamos para que no interrumpan su formación académica. Chicos, antes de seguir, les estoy compartiendo un documento. Este documento de un amigo prospectivista, él se llama Jean Paul Pinto, formado en prospectiva, es ingeniero comercial, digamos, Profe, se escucha muy cortado, profe. Cortado. Profe, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan por ahí? Aún se sigue. Voy a salir un momentico y vuelvo. Ya.
¿Sí? Ok. Entonces, allí en el chat les compartí un documento. La lectura del documento no toma 10 minutos. La idea es que la revisen, lo lean y damos un pequeño comentario y lo continuamos en la siguiente clase como para no quedarnos porque puede dar para mucho tema. Sin embargo, quiero adelantarles como ese proceso. Les está diciendo que esta redacción o este documento lo elaboró Jean-Paul Pinto, que es un prospectivista ecuatoriano, formado en Francia, principalmente en la escuela de Godet. Él actualmente trabaja lo concerniente a escenarios desde la metodología de ciencia ficción, recuperando lo que hemos venido nosotros trabajando, pero le mezcla elementos más disruptivos. Entonces quiero que le den la revisadita y un breve comentario y para mañana profundizarlo. ¿Listo? Profe, Dime. pero el comentario toca subirlo en dónde, profe, No, o no, preguntarlo en el chat. aquí oral, aquí oral. Ah, pero mañana, el comentario oral. Ya, listo. Aquí le voy a preguntar a una sola persona, entonces revísenlo y mañana lo profundizamos. Ya, profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa, pues, respecto a que yo le decía que teníamos dudas con las variables, ¿no? Uh-huh. Que, pues, respecto a lo que le mostró Natalie, podemos seguir, pues, con base a las variables, haciendo la matriz. Podemos hacer la matriz con esas variables que te mostramos ahí. Las Para que me mostró y yo le hice una sugerencia. Sí, que lo del medio ambiente, sí, nosotros ya lo añadimos. Y para Sí. que nos dé un resultado y poder darle estrategias toca hacer, sabes que yo estoy como perdido en ese tema, toca hacer dos cuadros diferentes, ¿no? Uno que era el que usted decía que tocaba sacarle como el promedio, y el otro era el que tocaba mirar a ver si se tenía pues como una relación entre esta variable y la otra. Profe, Sí, son dos cuadros, pero que les mencioné yo la clase pasada. Algunos no pudieron hacer el primer cuadro porque no tenían los expertos para validar la información. ¿Vale? Ah, listo. Entonces, denle prelación al de análisis estructural. Quiero decir a que explicamos hace 8 días. Este es como el más una preponderante. Dime, Jessica. Lo que está diciendo Santiago, pues, o sea, el segundo cuadro, el que se está diciendo que le demos prioridad, que es de relacionar las variables, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, al relacionar las variables, cuando ya las tengamos relacionadas, se sacan las estrategias. Sí, pero yo les voy explicando. ¿Sabe Ah, qué me parece importante? Que le den una leída al documento que les compartí, porque les va a dar una perspectiva de elementos que yo ya los tengo un poco más claros, pero como ustedes no saben lo que yo estoy pensando, y como bueno, también hay aspectos que ustedes aterrizan dependiendo de la organización que están trabajando. Yo no soy una administradora que se ha desempeñado en el sector de la parte de los seguros. Bueno, tuve una experiencia de 6 meses, pero a los 18 años, a los 17 años. Ah, ¿se está cortando? Bueno, veremos a ver. Ahora, No, sí se escucha, profe. sí se escucha, es que me escribieron que estaba entrecortado. Entonces, es un poco la combinación de lo que hemos visto en la literatura, lo que yo les oriento, pero también ustedes lo aterrizan, porque son los que más cercanos están a los negocios en la mayoría de los casos, con esa excepción de quienes están trabajando universidades. No es lo mismo el conocimiento que yo voy a tener sobre café, porque quienes están investigando están enfocados en eso, son ustedes, a, a la perspectiva que yo también tengo sobre la gestión universitaria. Para quienes me preguntan, es solo leer, solamente lean, y este es un escenario
de futuro, con la metodología donde se vinculan elementos de ciencia ficción. Si ustedes identifican, hay unas variables que son, digamos, clave y las hemos ido conversando porque quiero que reconozcan la forma en que se conectan las ideas. No nos vamos a detener mucho en el análisis estructural para darle pie a otros factores como ya la redacción como tal de los escenarios y pensar en la estrategia. Entonces, en el ejercicio no tiene que quedar perfecto, muchachos. Lo importante es que se le dé solución. Así como somos administradoras, vamos, digamos, logrando anticipar algunos elementos que estén factores clave. Y eso es lo principal. Con eso redactamos el escenario y nos vamos a la parte de, porque nos falta análisis de actores y ya empezamos con lo concerniente a estrategia, que la idea es que en la estrategia responda a esos escenarios de disrupción. Solo lectura, sin llegar a hacer, digamos, juicios de valor, no nos vamos a meter aquí como en el tema de tipo político, o discusiones sobre las prácticas que podría tener la gente. Simplemente un acercamiento a lo que es un escenario y la redacción de una narrativa. Él ya tiene muchos años de experiencia y genera ese número de páginas. Ahí vamos viendo cómo lo hacemos con ustedes. Pongo aquí silencio. Pueden ir al baño si necesitan 2 minuticos. Ya estamos en break. Vayan leyendo. No puede ser break así largo, no. 2 minutos para ir al baño y 10 minutos para leer. Amor. ¿Ya? Dime. Eso. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, esta perspectiva y ese escenario está planteado desde la vida de una persona al año 2025, bajo una metodología disruptiva donde se miran ciertos elementos, tanto oportunidades y amenazas para las diferentes organizaciones. Voy a hacerle la pregunta, a ver, Gaby. Profe, yo quiero hablar alguito. Bueno.
Si nos damos 10 minuticos pues de reflexión sobre el tema. Pues es que no lo alcancé a terminar de leer todo, ¿no? No, entonces termínenlo. Es que hay algunos que lo hicieron más rápido. Entonces, 2 minuticos para que Profe, terminen de yo leer. quedé como en la mitad. Yo que ya lo terminé, ¿puedo opinar? Muchachos, lo que pasa es que quienes están leyendo, pues hay que darle la oportunidad que se puedan concentrar en la lectura. ¿Sí? 2 minuticos, sí, tengan paciencia. Y me escriben por el chat, pido la palabra. Entonces ya sé que Jessica le había dicho a David. Entonces Jessica, David, Alex, ahí vamos. Creo que ya han podido leer un poquito más. ¿Vale? Entonces, Jessica. Espere, profe, ya. A ver, espere que es que espere. Es que mire, hubo una parte interesante, pues aquí como que en la primera página, pues que hablaba como de que las personas que, por ejemplo, decir los recolectores de basura y todo eso, ¿no? Entonces, me pareció curioso esa parte porque pues, ¿qué días encontré una imagen que va pues de acuerdo a eso? Se la voy a leer. Entonces, lo tomo como una gran lección, ¿no? Que es como, pues ahí decía que pues no había como humanización entre la gente y pues sabemos que estamos en una actualidad donde los ricos pues son más importantes que los pobres y así, ¿no? Entonces la imagen dice, imagínate tú con licenciatura, maestrías, diplomados y 1000 estudios encerrado en tu casa, mientras que el recolector de basura, el agricultor, la cajera, el súper, el vigilante, todos siguen siendo indispensables y esenciales. Entonces lo tomo como una tremenda lección de humildad, pues para aquellos que pues todo el tiempo están como flotando y como que no sé, como que siempre miran como que menos al otro, ¿no? Entonces, esa parte me pareció como interesante. Otra cosa, pues él hablaba como que en los barrios
lo que tú decías ahorita, pues ay, que uno mira si tienen azúcar, bueno, si no tiene azúcar, entonces se le da azúcar y el otro tiene arroz y así, ¿no? El cooperativismo. Entonces, eh, también me llamó mucho la atención en eso. Y que otra cosa que también me llamó la atención es como que ahorita yo creo que es una lección para todos, donde todos, tanto los ricos como los pobres, tenemos la lección de que lo que creíamos importante como lo material y todo eso, realmente esta situación nos está demostrando que así no lo es, y eso es lo que él plantea ahí. O sea, que eso, o sea, lo que el dinero, bueno, el dinero ahorita, pues obvio es importante, pues porque si no tienes dinero no vas a poder comer, imagina esta situación, ¿no? Pero que no todo es como el dinero, o sea, como que antes nos fijábamos mucho en otras cosas que no eran importantes, como por ejemplo decir, ahorita lo que él decía, que de viajar, de compartir con otras personas, son cosas que realmente en su tiempo como que no se valoraron y que ahora esta situación nos hace como caer en cuenta de todo eso. Eso. Ay, muchas gracias, Jessica. Pues ojalá el mensaje perdure y no ocurra que pasados 6 meses se nos olvide todo. A ver, ahora David. David, ¿qué oportunidad, allí te voy a hacer una pregunta concreta, qué oportunidad encuentran ustedes, le puede ayudar a Julián para el negocio que están trabajando, para la idea de negocio? Profe, pues digamos de que ahora con todo esto se ha visto que en el medio ambiente, ¿cierto? El planeta ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque ya no hay con tanta contaminación, porque obviamente los carros y las motos se han dejado de usar. Entonces digamos de que una posible ventaja que se puede tomar en esto, si es que la gente toma la conciencia, porque primero es eso, ¿no? Que la gente tome conciencia y vea de que con algo o sea, lo que hablabas tú ahora, de pronto comprarte una camioneta de 150 millones, de 200 millones, que igualmente le va a hacer daño al medio ambiente, incluso hasta más, porque digamos que son motores más grandes, ¿por qué no invertir más bien en algo alterno, algo eléctrico que digamos que no le va a causar tanto daño? Y pues de alguna u otra forma los gobiernos retribuyen eso, ¿no? Como por ejemplo lo de los impuestos, lo de la tecnomecánica y todo eso que ya no sería como obligatorio pagar. Ok, Entonces digamos de gracias. que esa sería como una posible pues ventaja si la gente toma la conciencia que se debe. Ok. Y allí es muy importante el rol que nosotros como administradores tenemos, porque somos los que nos pensamos o repensamos los negocios y los modelos de gestión que van a tener esto. Gracias, David. Alex, Hola, profe. hola, hola. Hola, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Identificas alguna amenaza u oportunidad para la idea que ustedes están trabajando? Pues para mí sí es una amenaza, profe. Lo miro como una amenaza porque pues, Ok. en una parte dice que la gente ya no mira ya trata como de dejar lo innecesario aparte y trata como de solamente lo necesario. Y digamos que para la producción de lo que nosotros queremos son implementos que pues para una casa pues no serían así que ayuden de eso, sino que es como más para la decoración, para alegrar el día, pero pues no es que sea un tema totalmente necesario. Ok, tendrían que mirar una opción donde el material resultara de utilidad, porque Es- por es ejemplo a la gente, por ejemplo a las mujeres también les gustan todo lo que son las plantas, eh, Ujú. la decoración. Nosotras no vamos a dejar de ser así, lo que pasa es que seguramente seremos más conscientes de no tener que comprar bienes tan suntuosos, pero Exacto. si las personas están en la casa, no requieren elementos que las distraigan, porque no todo es trabajo, no todo es ver televisión, habrá otras actividades que conlleven a poderse distraer por la sanidad también mental y emocional.
¿vale? Ujú. Entonces, Exacto, tienen que entonces también, pensarse como otras opciones en ese sentido. sí, igual también como nos decía que ahí que para los emprendedores también pues ya los 4 elementos fundamentales que se iban a agitar es como la innovación social, la exclusiva, la colaborativa y la circular. Entonces ya es como plantearse una estrategia de cómo uno puede salir al mercado sin que entre a la quiebra. Exactamente, trabajar bajo esa arista, donde reconocemos que no todo es tecnología, algunas prácticas o labores se pueden digitalizar, pero otras necesariamente pues va a haber contacto humano y allí pues mediado por elementos de protección, donde puede ser, y eso digamos que es uno de los factores que se han anticipado, es que a una persona, como ya su labor se está mediada por la tecnología, entonces deba asumir otras labores, cambie de lugar dentro de la organización en términos de eficiencia, y allá hay un riesgo que se detecta, es que pues sí, conllevaría algunos despidos. Por eso es importante fortalecer tanto las habilidades duras, desde el conocimiento técnico, como las habilidades blandas, la expresión oral, quienes sean buenos para las ventas. Esto es lo que estamos trabajando, el pensamiento de tipo estratégico, analítico, apoyado en Big Data, que eso nos va a ayudar a encontrar información mucho más rápido y no llevando tanto tiempo como era anteriormente. ¿Alguno más tiene alguna observación o comentario? ¿No? Listo. Acá tengo, a ver, Santiago, quiero conocer tu opinión. La última, un minutico, un minutico. Profe, pues ya acabé de leer y pues, profe, yo pienso que en parte que pase todo esto es bien, o sea, porque así podremos pensar más como en la economía solidaria, en pensar más en el otro y dejar de ser tan egoístas, que el ser humano de por sí es muy egoísta. Escuché una frase alguna vez del profesor Edward que decía que el hombre es lobo para el hombre. Entonces, es importante aprender a saber, pues, es importante tener en cuenta que eh, no tenemos que ser envidiosos o no tenemos que ser tirarnos entre nosotros mismos y ser pues más solidarios en pocas palabras. Pero también lo veo como una crisis, por ejemplo, lo que decía él, que todos vamos a ser monitoreados, no podemos ser libres, vamos a estar como en una esfera donde no podemos salir. Yo me sentiría apretado, me siento como enjaulado y es feo estar así, profe. Pero Bueno, también lo veo como una oportunidad para las empresas, porque muchas empresas podemos modificar o podemos cambiar nuestro funcionamiento y poder tener como una visión hacia que podemos tener más crisis, aún mucho peores, pero ya vamos a estar preparados para esas crisis, profe. ¿Sí me es entiende? cierto. Ujú. Sí, con lo que ganamos con la estrategia prospectiva, podríamos enfrentar de mejor forma las situaciones que se presenten. Bueno, hasta aquí sería el ejercicio, muchachos. Mañana continuamos. Si tienen inquietudes puntuales con su proceso, me las hacen saber. Lo ideal sí es que el primer ejercicio de validación con expertos coincida mucho con las variables que les quedaron ahora en su revisión. Si no es así, démosle preponderancia al análisis estructural, que fue lo de la semana pasada. Mañana voy a llamar a 2, 3 grupos para que nos presenten ese análisis estructural con el plano cartesiano e identificadas las variables. ¿Sí, chicos? Por último, les quiero preguntar, y aquí ya tengo la grabación,